Actores profesionales. Entran y se lanzan y lo hacen lo mejor que pueden. Déjame decirte, pues, ¿puedo decir una cosa? Para mí, Stanley, el gran Stanley Kubrick, era un enemigo del actor. Y puedo señalar películas que ha hecho, las peores actuaciones que he visto en El Sonido. En su más reciente entrevista con la revista Variety, Robert Duvall, el rostro icónico de la actuación auténtica, el hombre que dio vida a Tom Hagen en El Padrino y al coronel Kilgore en Apocalypse Now, ha sacudido a Hollywood al señalar francamente a aquellos a quienes nunca perdonaría. Con más de 90 años, Duvall ya no guarda silencio como lo hizo durante décadas. Con calma, pero con una mirada de acero, recordó los años de traición y heridas profesionales de las que nunca se había hablado públicamente. Hubo gente que conspiró para quitarle sus bienes. Hubo estrellas que lo atacaron abiertamente en televisión en vivo, sacudiendo su reputación hasta los cimientos. Y lo más doloroso de todo es que aquel a quien una vez llamó su primer maestro fue la misma persona que inició el llamado para aislarlo de Hollywood. Al final, ¿qué nombres sacó a la luz pública Robert Duvall en su inesperada confesión? Y entre ellos, ¿quién le causó la herida más profunda? Una que aún latía viva en su memoria. Los enemigos de Robert Duvall. El precio de la autenticidad. ¡1! Marlon Brando. Cuando la idolatría se convirtió en obsesión y desilusión. El verano de 1971. Nueva York ardía como el fuego, y dentro del estudio de Paramount, el equipo de El Padrino estaba en el apogeo del rodaje. Francis Ford Coppola, de poco más de 30 años, delgado y sin dormir bajo la presión implacable del estudio, estaba constantemente tenso. Entre decenas de personas nerviosas, solo había uno que caminaba lentamente, con una arrogancia casi divina, como si el mundo entero tuviera que esperarlo. Marlon Brando. Era ya una leyenda, un mito viviente, considerado el alma del cine americano, capaz de encender la pantalla con una sola mirada. En ese momento, Robert Duvall era apenas un rostro secundario, un actor de teatro que recién estaba poniendo un pie en Hollywood. El primer día de Brando en el set, la atmósfera cambió de reverencia a caos. Llegó casi 2 horas tarde, con un cigarrillo en la mano y gafas oscuras, acompañado de 3 asistentes personales. Nadie se atrevió a recordárselo. Un miembro del equipo de iluminación le contó más tarde al New York Post. Cuando entró, toda la tripulación se quedó en silencio como si el presidente hubiera llegado. En ese momento, Duvall todavía idolatraba a Brando. Había visto sus actuaciones en La Ley del Silencio y Un tranvía llamado Deseo hasta aprendérselas de memoria, creyendo que Brando era la encarnación de la libertad artística y la autenticidad. Pero solo unas semanas después, esa admiración se transformó en una profunda incomodidad y, finalmente, en desilusión. Brando se negaba a aprender sus líneas, se saltaba las lecturas de guión en grupo y exigía que se pegaran tarjetas con sus diálogos por todo el set, incluso en la espalda de James Caan, para que pudiera mirarlas subrepticiamente. Un miembro del equipo reveló al New Yorker que una vez estuvo detrás de la cámara durante 6 horas seguidas sosteniendo paneles de diálogo para que Brando los leyera. «Lo llamamos clase de actuación por mala memoria», bromeó con amargura. Lo que más decepcionó a Duvall fue la forma en que Brando utilizaba su imprevisibilidad para dominar el set. En escenas emotivas, Brando a menudo cambiaba deliberadamente sus líneas, alterando el ritmo de sus coprotagonistas y forzando múltiples repeticiones. Él nunca dejó saber a nadie lo que iba a hacer. A veces decía cosas completamente diferentes al guión, recordó Duvall. Coppola, que idolatraba a Brando, lo toleró todo. Para Duvall esto no era genio creativo, sino caos con una capa de brillo, un desprecio por el profesionalismo. En marzo de 1972 se estrenó El Padrino,
y se convirtió en un fenómeno cultural. Brando fue aclamado como el don perfecto, mientras que Duvall fue simplemente elogiado por su solidez como el consejero leal Tom Hagen. Poco después, Variety reveló que Paramount le dio a Brando un bono extra de $50,000 por su efecto mediático, mientras que nadie más recibió nada. La filtración de la contabilidad interna conmocionó a la tripulación. Un periodista de Los Angeles Times describió a Duvall abandonando la conferencia de prensa temprano con el rostro como una piedra. Un año después, Brando sorprendió al mundo de nuevo. El 27 de marzo de 1973, en los premios Oscar, cuando se anunció su nombre como mejor actor, Brando no apareció. En lugar de eso, envió a la activista nativa americana Sachin Littlefeather al escenario para rechazar la estatuilla, en protesta por la distorsión que Hollywood hace de las imágenes indígenas. El acto fue transmitido en vivo a todo Estados Unidos. La mitad de la nación lo elogió por decir la verdad. La otra mitad lo llamó imprudente. Duvall lo vio todo en su casa de Los Ángeles. Para él, esa fue la gota que colmó el vaso. Lo vio como una traición a quienes habían construido la película, una falta de respeto al trabajo colectivo. Desde entonces, Brando se volvió más extraño. En The Tonight Show de 1975, llevó un loro real, dejando a Johnny Carson sin palabras. En 1978, echó a un periodista de su mansión por atreverse a preguntarle sobre su peso. Hollywood empezó a ver a Brando como un loco brillante, mientras que Duvall lo llamó una sinfonía de autodestrucción. En 1990, estalló una verdadera tragedia en su vida personal. Su hijo, Christian Brando, disparó al novio de su hermana, Cheyenne. Durante el juicio, que duró casi 2 años, Brando permaneció sentado en silencio, con el pelo gris y el rostro pesado. Lloró cuando su hijo fue sentenciado a 10 años de prisión. Los medios de comunicación lo llamaron la tragedia de Corleone en la vida real. Christian fue a prisión. Cheyenne sufrió depresión y luego terminó su vida en Tahití. Brando pasó sus últimos años aislado, pesando casi 140 kilogramos y evitando a la prensa. Esquire escribió: Brando una vez creó un gran Don Vito Corleone, y luego vivió el resto de su vida convirtiéndose en ese hombre. En 1991, cuando se le preguntó, Duvall simplemente dijo en una conferencia de prensa: genio, a veces es simplemente un caos filmado de cerca. Después de eso, nunca volvió a mencionar a Brando. En 2004, Brando falleció en Los Ángeles. Su funeral reunió a cientos de estrellas, pero Duvall estuvo ausente. Un exmiembro de la tripulación de El Padrino dijo que le envió a Coppola una simple tarjeta blanca con solo 3 palabras: que termine. De todos los conflictos que soportó Duvall, solo Brando lo dejó desconcertado y desilusionado, un monumento derrumbándose ante sus ojos, infundiéndole el temor de que el talento sin disciplina termina en la ruina. II. Al Pacino. Cuando un colega se convirtió en un rival invisible, pero unos años más tarde, Robert Duvall se embarcó en otra relación complicada, no con una leyenda mayor, sino con alguien que una vez lo llamó hermano. Hermano en el set de El Padrino. Al Pacino. A mediados de la década de 1970, Hollywood adoraba a 2 tipos de hombres, 2 arquetipos que encarnaban la nueva masculinidad. Uno de ellos era Robert Duvall, un hombre tranquilo, reservado y con aspecto de monje, con una intensidad contenida que estallaba en la pantalla. El otro era fogoso y tenso, capaz de atraer todas las miradas cuando entraba en una habitación. Al Pacino. Los 2 fueron amigos cercanos, casi inseparables a principios de los 70, cuando se estaba rodando El Padrino. Según un antiguo artículo del Los Angeles Herald Examiner,
Duvall y Pacino una vez compartieron un pequeño apartamento en Beverly Glen. Comieron fideos enlatados, dividieron el alquiler y estudiaron diálogos hasta altas horas de la noche. Duvall ayudó a Pacino con técnicas de respiración. Pacino le enseñó a Duvall cómo mantener la ira en los ojos cuando la cámara se acerca. Se veían como hermanos, camaradas en un viaje incierto. En el set de la fiesta de El Padrino, la gente a menudo veía a los dos bromeando en un tráiler, compartiendo café frío, hablando de hacer películas desde el corazón, no para la fama. Pero las cosas cambiaron drásticamente después del estreno de la segunda parte en 1974. La secuela convirtió a Al Pacino en una superestrella internacional, un ícono de la ambición, con su rostro en todas partes, portadas de Time, Rolling Stone, People. Mientras tanto, aunque elogiado como el hombre más confiable de la pantalla, Duvall se retiró del ruido. Regresó a su granja de Virginia, crió caballos, leyó obras de teatro y solo aceptó papeles que realmente le gustaban. Sus caminos divergentes abrieron una brecha invisible que ninguno de los dos admitió. En 1989, Paramount anunció El Padrino, parte 3. Hollywood estalló. Variety lo llamó la reunión del siglo. Coppola quería que el antiguo elenco regresara. Tanto Pacino como Duvall fueron invitados. Las primeras conversaciones transcurrieron sin contratiempos hasta que aparecieron los números en el contrato. Según Hollywood Reporter, Paramount le ofreció a Pacino $5 millones más, el 5% de las ganancias de taquilla, mientras que a Duvall le ofrecieron solo $1 millón, ni siquiera una quinta parte. El 4 de septiembre de 1989, la portada de Variety decía: Paramount apuesta por Pacino y olvida a Duvall. Dentro del estudio, la tensión crecía. Un miembro del personal de relaciones públicas recordó que Duvall leyó el contrato 3 veces, no dijo nada durante la reunión y luego se levantó y se fue. Días después, envió un fax a Coppola escribiendo brevemente: No quiero volver solo para ser el telón de fondo de alguien. Cuando se confirmó la retirada de Duvall, el New York Post la describió como una grieta desgarradora en el muro de íconos. El personaje de Tom Hagen, que en su día fue la brújula moral de las dos primeras películas, fue borrado y solo se lo mencionó en una sola línea. Algunos informes afirmaron que Coppola intentó persuadir a Pacino para que redujera su salario para que Duvall pudiera quedarse, pero Pacino se negó. Una investigación de Entertainment Weekly citó a una fuente interna de Paramount. Pacino simplemente dijo: «Eso es asunto del estudio, no mío». Esa observación se convirtió en el centro del debate. La opinión pública comparó a uno con el otro. El principio, la fama. El 20 de diciembre de 1990, El Padrino Parte 3 se estrenó en el Mann's Chinese Theatre de Los Ángeles. Todo el elenco estuvo presente, excepto Robert Duvall. Según Los Angeles Times, esa misma mañana, voló de regreso a Virginia, evitando a la prensa. Un amigo cercano dijo que no podía soportar escuchar la canción principal sin la cara de Tom Hagen. La película fue un éxito financiero, pero los críticos la calificaron de película sin alma. El Chicago Tribune escribió: «Cuando Duvall se fue, El Padrino perdió su voz de la razón». Después de eso, Duvall casi desapareció del ruidoso Hollywood, regresando solo con proyectos más pequeños como Gracias y Favores o El Apóstol, mientras que Pacino continuó ascendiendo a la cima, viviendo entre flashes y escándalos sensacionalistas. En 2023, TMZ y Daily Mail informaron que Pacino, a sus 83 años, esperaba un hijo con su pareja de 29 años. En la ceremonia de los premios AFI a la trayectoria, un reportero vio a Robert Duvall sentado en la última fila evitando a las cámaras. Un exasistente reveló que solo negó con la cabeza al salir de la sala, antes de que Pacino subiera al escenario para ser homenajeado. Ambos nunca se volvieron a encontrar en 2011, durante la reunión del elenco de El Padrino en los Oscar, cuando la cámara enfocó a Pacino y Duvall,
que estaban a menos de 3 metros de distancia, pero nunca se miraron. El público aplaudió. Dos hombres que una vez se llamaron hermanos, ahora eran solo dos sombras paralelas, sin tocarse ni siquiera con la mirada. Los medios lo llamaron la guerra silenciosa que duró medio siglo. Sin ruido, sin ataques, solo un vacío que ninguno de los dos llenaría. Uno eligió la fama, el otro la integridad. Ambos exitosos, pero nunca volvieron a estar en el mismo plano. Tercero, Stanley Kubrick, el genio sin emociones que le dio escalofríos a Duvall. Sin embargo, si su conflicto con Pacino se mantuvo cortés y silencioso, el siguiente enfrentamiento fue completamente diferente. No ocurrió en un set de rodaje, sino en una pequeña habitación en Londres, donde se enfrentó a un hombre que el mundo llamaba genio, Stanley Kubrick. Invierno de 1980. Inglaterra estaba envuelta en niebla. En el Odeon Leicester Square, El Resplandor acababa de estrenarse y la prensa occidental estalló. The Guardian llamó a Stanley Kubrick el hombre que convertía las pesadillas en arte, mientras que la revista Time lo describió como un director capaz de manipular el miedo con una mirada. Los críticos quedaron fascinados. Los cines estaban abarrotados. Pero a 6.000 kilómetros de distancia, en su cabaña de Virginia, Robert Duvall veía un documental de la BBC sobre cómo se hizo la película. Y cuanto más veía, más frío sentía. Ese programa era Cómo se hizo El Resplandor, emitido en horario de máxima audiencia en diciembre de 1980. Las imágenes mostraban a Shelley Duvall, quien interpretó a Wendy Torrance, exhausta, con el cabello despeinado, ojeras profundas, sosteniendo un bate de béisbol con manos temblorosas. Kubrick la obligó a rodar una sola escena 127 veces, insistiendo en que el miedo en su rostro no era lo suficientemente real. Cada vez que pedía un descanso, Kubrick respondía con frialdad. Según un técnico de iluminación, Shelley perdía cabello a diario, estuvo aislada del equipo y necesitó meses de atención psiquiátrica después del rodaje. Cuando el documental se emitió, el público quedó conmocionado e indignado. La BBC lo calificó como una obra maestra pagada con lágrimas. Robert Duvall observó en silencio, fumando un cigarrillo tras otro. Para Duvall, quien creía que actuar era empatía, las imágenes no eran diferentes a una sesión de tormento grabada. Pocos sabían que meses después, en febrero de 1981, Kubrick lo invitó inesperadamente a Londres para hablar sobre el guión inédito de Aryan Papers, en el que quería que Duvall interpretara a un oficial alemán conflictuado. Por curiosidad, Duvall aceptó. La reunión tuvo lugar en la pequeña oficina de Kubrick en los estudios de Boreham Wood. Según las notas de un asistente de producción, solo había 3 personas: Kubrick, Duvall y su secretario. Sin risas, sin café. Kubrick habló durante casi 30 minutos sobre la distribución de la iluminación, el ritmo de la respiración de los actores y cómo controlar al público con su ritmo nervioso. Duvall no interrumpió, solo se quedó mirando. Un guardia declaró más tarde al Telegraph que cuando Duvall se fue, simplemente le dijo al conductor: «El aire allí era más frío que un morgue». El proyecto de Aryan Papers se canceló posteriormente. Kubrick no dio ninguna explicación. Duvall regresó a Estados Unidos rechazando cualquier oferta de colaboración. En una carta privada a su amigo íntimo, el director Horton Foote, archivada en la UCLA Duvall, escribió: «No puedo trabajar con alguien que usa las emociones como herramientas. Ese tipo de arte hace llorar al público, pero deja al actor vacío». 30 años después, en 2010, durante una mesa redonda, a Robert Duvall se le preguntó sobre el director con el que era más difícil trabajar. Afirmó firmemente que Stanley Kubrick era el enemigo de los actores. Hollywood se dividió en dos. Algunos argumentaron que Duvall era conservador,
que no entendía el arte extremo, pero otros se pusieron de su lado. Su frase «genio sin emociones» se convirtió en un símbolo del eterno debate entre el arte y la humanidad en Hollywood. Robert Duvall nunca se retractó de esas palabras. En una entrevista solo dijo que Kubrick era un genio, pero un genio sin corazón. La ironía fue que el mismo hombre que Duvall una vez consideró su maestro, Francis Ford Coppola, se convirtió gradualmente en una aterradora réplica de Kubrick. Ambicioso, grandioso, pero distante de la gente. Para Duvall, esa fue la segunda gran desilusión. Desde la admiración por Brando, pasando por la distancia con Pacino, hasta los escalofríos de Kubrick, Duvall pensó que se había vuelto inmune a la decepción, pero se equivocó porque la mayor conmoción, la herida más profunda, provino del mismo hombre que una vez lo ayudó a convertirse en leyenda. ¡4! Francis Ford Coppola, el maestro que se convirtió en un extraño. A principios de la década de 1970, ningún dúo de director y actor se consideraba más afinado que Francis Ford Coppola y Robert Duvall. Se conocieron en 1971 en una pequeña audición en los estudios Paramount. Coppola, que entonces tenía solo 32 años, al ver a Duvall le dijo al productor: «Es el Tom Hagen que he estado buscando». Esa frase elevó a Duvall, un actor teatral anónimo, a las filas de las estrellas internacionales. El Padrino no solo cambió el cine, sino que también unió a los dos hombres con una conexión que era mitad mentor, mitad hermandad. Coppola solía invitar a Duvall a su casa, donde cenaban, escuchaban jazz y discutían cómo incorporar el silencio a la actuación. Para Duvall, Coppola era el verdadero maestro. Pero la gloria trajo pruebas. En 1976, Coppola comenzó a rodar Apocalypse Now en Filipinas, una película descrita como el infierno rodado en 35 milímetros. Duvall asumió el papel del teniente coronel Kilgore, un personaje excéntrico con la frase que luego se volvería inmortal: «Me encanta el olor a napalm por la mañana». El set era un auténtico campo de batalla. Coppola alquiló helicópteros reales, provocó explosiones reales y construyó campamentos enteros en la selva. Las temperaturas superaban los 40 grados, con una humedad de casi el 100%. Un solo día de rodaje duraba hasta 18 horas. Según el documental Corazones en tinieblas, un día Duvall se desmayó en el set por deshidratación, pero Coppola, obsesionado, aún así exigió: «Hazlo de nuevo. La luz no es lo suficientemente real». Un camarógrafo le dijo a Los Angeles Times: «Duvall vomitó un poco de sangre, pero aún así montó a caballo y rehizo la escena esa misma tarde». Nadie se atrevía a oponerse. Cuando la película se terminó, se convirtió en un icono. Coppola recibió la Palma de Oro, y Duvall fue elogiado como el alma de la película, pero su nombre quedó relegado en las nominaciones al Oscar. A partir de ahí, el vínculo entre ellos se rompió. En 1989, Coppola invitó a Duvall nuevamente para El Padrino 3. Parecía prometer una reunión legendaria, hasta que aparecieron los números del contrato. Paramount le ofreció a Duvall $1 millón, mientras que a Al Pacino le dieron 5 millones más, un porcentaje de la taquilla. Duvall se sintió menospreciado. Cuando pidió renegociar, el estudio le hizo saber que no era posible ningún aumento. El 5 de septiembre, Variety publicó que Duvall rechazaba la película por injusticia salarial. En una breve entrevista, Duvall dijo: «No actuaré en una película sobre la familia si esa familia no se respeta entre sí». Esa declaración se convirtió en titular y fue la estocada final que puso fin a su relación dorada. Coppola intentó reconciliarse repetidamente. Envió cartas, hizo llamadas, pero Duvall nunca respondió. En octubre de 1991, en una recaudación de fondos, ambos se cruzaron. Los periodistas escribieron:
Duvall se dio la vuelta sin decir palabra, mientras Coppola permanecía congelado entre la multitud. Al año siguiente, cuando Coppola se declaró en quiebra, le preguntaron a Duvall si sentía lástima por su antiguo mentor. Él solo respondió brevemente: «La arrogancia no compra lealtad». Los dos nunca volvieron a hablar. En 2011, Coppola recibió el premio a la trayectoria en los Oscar. Cuando subió al escenario, el asiento de Duvall en la fila del medio estaba vacío. ¡5! Dustin Hoffman. La vieja amistad convertida en ruptura profesional. Después de ese colapso, Duvall pensó que estaba endurecido contra el dolor, pero el destino siempre sabe cómo burlarse. Solo unos años después, se encontraría con un viejo amigo, aquel con quien una vez compartió un pequeño apartamento en Nueva York, comió fideos enlatados y soñó sueños artísticos lado a lado. Antes de convertirse en dos monumentos de Hollywood, Robert Duvall y Dustin Hoffman eran solo dos actores pobres que alquilaban un destartalado loft en Nueva York. En 1959, la habitación tenía apenas 15 metros cuadrados, con paredes húmedas e inviernos tan fríos que quemaban velas para calentarse. Ambos estudiaron en el mismo teatro, bebieron café barato y realizaron audiciones no pagadas solo para gritar una línea frente a los demás. En ese momento eran como hermanos. Leían guiones de Tennessee Williams hasta altas horas de la noche y compartían todos los cigarrillos. Una vez soñaron que un día sus nombres brillarían en una marquesina de Broadway. Pero Hollywood siempre pone precio a los sueños. En 1967, Dustin Hoffman saltó al estrellato con El Graduado. De la noche a la mañana, se convirtió en el símbolo de una nueva generación. La revista Time puso su foto en la portada con el titular: «La antiestrella que se convirtió en estrella». Mientras tanto, Duvall seguía luchando con pequeños papeles en televisión. A partir de ese momento, Hoffman cambió. Vivió enteramente como sus personajes, comiendo, hablando y durmiendo como ellos, lo que los profesionales llaman método absoluto de actuación. Duvall, que valoraba la disciplina, se sintió incómodo. Creía que actuar era un arte intelectual, no una prueba de resistencia. Mientras él mantenía un límite entre el yo y el personaje, Hoffman lo borró por completo. Esa oposición se mantuvo latente durante años, hasta que estalló a finales de los 70. En 1976, Hoffman filmó Marathon Man. Para tener un rostro verdaderamente cansado en una escena de tortura, permaneció despierto 3 noches. Su coprotagonista, Laurence Olivier, bromeó: «¿Por qué no intentas actuar, querido? Es mucho más fácil». 3 años después, en Kramer contra Kramer, la amistad de Duvall y Hoffman se enterró para siempre. En una escena de discusión, Hoffman abofeteó a Meryl Streep de verdad y sin previo aviso. El golpe fue tan fuerte que Streep rompió a llorar y abandonó el set. El director tuvo que detener el rodaje durante 1 hora. El Los Angeles Herald Examiner tituló «Método de actuación o violencia artística». Para Hollywood fue devoción al papel. Para Duvall fue un abuso de la emoción. Le dijo a su amigo Bill Murray: «Ya no reconozco a Dustin». A principios de los 80, todavía se encontraban en entregas de premios, pero la mirada había cambiado. En 1989, en la fiesta posterior a los Oscar, Vanity Fair capturó a Duvall poniéndose de pie y abandonando la mesa mientras Hoffman entraba sin siquiera un saludo. El artículo lo llamó «El silencio entre dos monumentos». Su amistad de 20 años terminó sin una palabra. Pasó el tiempo. Hoffman siguió siendo una estrella, pero su reputación se deterioró. En 2017, cuando Hollywood se vio sacudido por la ola de escándalos del Me Too, su nombre resurgió. Historias pasadas de comportamiento inapropiado aparecieron por todas partes. Al mismo tiempo, a Robert Duvall, que entonces tenía 80 años, se le preguntó en un panel sobre los límites éticos en la actuación.
Duvall no mencionó nombres, pero dijo lentamente: «Algunos olvidan que los actores toman prestada la vida para contar historias. No tienen derecho a poseerla». Esa frase dejó a la sala en silencio, para luego estallar en aplausos. La amistad de Duvall y Hoffman se desvaneció como humo en un escenario de Broadway, dejando a Hollywood con una amarga lección. A veces, en la búsqueda de la verdad, los artistas se pierden a sí mismos antes de darse cuenta. Pero si Hoffman agotó a Duvall con su extremismo, el siguiente en la lista encendió su furia con la pura y dura arrogancia. Una leyenda que Estados Unidos veneraba como símbolo de hombría, pero que para Duvall era simplemente un hombre que vivía en la ilusión del poder. ¡6! John Wayne. El choque ardiente en Colorado. Verano de 1968. El equipo de Valor de Ley establece su base en Ridgway, Colorado. En el centro de todo estaba el veterano director Henry Hathaway, conocido por su estrictez, y a su lado John Wayne, la leyenda ya con más de 60 años, cojeando pero aún exudando autoridad. Mientras tanto, Robert Duvall, que entonces tenía 37 años, fue elegido para interpretar al forajido Lucky Ned Pepper. Duvall respetaba a Wayne, admirándolo desde la infancia, pero en cuestión de semanas, la imagen del héroe se derrumbó ante sus ojos. Según el diario del asistente de dirección, Hathaway ordenó una nueva filmación del duelo entre Wayne y Duvall. Hacía un calor infernal. Hathaway quería que Duvall permaneciera rígido, sin expresión. Pero Duvall se opuso, insistiendo en que Ned Pepper era un delincuente corrupto, atormentado. La discusión duró casi 30 minutos. John Wayne, que consideraba las órdenes del director como leyes divinas, se enfureció por el retraso. Según un miembro del equipo, Wayne irrumpió, señaló a Duvall y gritó tan fuerte que se escuchó en el micrófono de ambiente. Nadie supo las palabras exactas, pero segundos después, Duvall arrojó su sombrero de vaquero al suelo y Wayne levantó la mano como para golpear. El plató se congeló. Hathaway cortó la escena y detuvo el rodaje durante 2 días para calmar las tensiones. La historia se filtró. La revista Life publicó un reportaje titulado «Robert Duvall, el hombre que no se inclinó ante el ícono de América». El artículo decía que Wayne presionó a Paramount para que nunca incluyera a Duvall en otro proyecto del oeste. Años más tarde, se confirmó que Duvall estuvo excluido del sistema de estudios durante 3 años. Aún así, cuando se estrenó Valor de Ley, John Wayne ganó su primer Oscar, mientras que Duvall no fue mencionado en ninguna categoría. Irónicamente, la misma escena que provocó la disputa fue elogiada por el New York Times como el momento más auténtico de la película. En una fiesta posterior a los Oscar, Wayne ignoró a Duvall en la misma mesa. En 1971 estalló el escándalo de la entrevista de Playboy, donde Wayne declaró su creencia en la superioridad blanca. Entre los pocos que se pronunciaron estuvo Robert Duvall. Dijo: «Un verdadero ícono es alguien que escucha los tiempos, no alguien que se autoproclama para definirlos». Cuando John Wayne falleció, se celebró un funeral nacional. Cientos de estrellas asistieron. Solo Robert Duvall estuvo ausente. Las cámaras escanearon la fila honoraria, donde la placa que decía «Señor». Duvall estaba vacía. ¡7! Henry Hathaway, el director dictatorial. Ese conflicto le enseñó a Duvall el precio de mantenerse fiel a sí mismo. Pero aún no sabía que, pocos años después, quien realmente lo enfurecería no sería una estrella, sino el hombre detrás de la cámara. Al mando de Valor de Ley estaba Henry Hathaway, un director de la vieja guardia, de 70 años,
que la industria temía y respetaba. Llevaba a todas partes un bastón de dirección y lo golpeaba contra el suelo al dar cada orden. Hathaway no soportaba a los actores que creaban libremente. Creía que cada emoción debía ser controlada por la cámara. Un técnico de iluminación escribió en sus diarios: gritaba todo el día, incluso golpeaba con su bastón la rueda de un utilitario cuando alguien cometía un error. Duvall, reacio a ser forzado, se defendió con fuerza. El conflicto estalló en la escena del enfrentamiento final. Hathaway quería que Duvall se quedara quieto, impasible. Duvall se negó, argumentando que su personaje debía mostrar el miedo de un hombre a punto de morir. La discusión se intensificó hasta que Hathaway estrelló su silla de director contra el suelo, rompiendo la lente de una cámara. Según un reportero, Duvall fue aislado justo después de ese día. Nadie le habló durante los descansos. Sus comidas fueron separadas. Hathaway incluso cortó varias de las líneas de Duvall en las últimas escenas sin previo aviso. «Le enseñaré a respetar al comandante», recordó un miembro del equipo que dijo Hathaway. Años más tarde, se supo que Paramount se negó en una ocasión a contratar a Duvall simplemente porque Hathaway no quería su nombre en ningún proyecto. En una inusual entrevista, cuando le preguntaron sobre Valor de Ley, Duvall guardó silencio y luego dijo en voz baja: «Esa película me enseñó el valor de la libertad. Nadie tiene derecho a mandar sobre las emociones». ¡8! Bruce Beresford. Una victoria en los Oscar que no trajo paz. La primavera de 1982. Robert Duvall estaba en el plató de Gracias y Favores, Tender Mercies. Nadie en el set sabía que, justo después de una de las escenas más conmovedoras del cine de los 80, estallaría una guerra silenciosa entre Duvall y el director Bruce Beresford, que duraría hasta los Oscar. Beresford era un perfeccionista obsesivo. Mientras tanto, Robert Duvall creía que el cine debía surgir de la emoción real, de los pequeños defectos humanos. Dos filosofías opuestas se enfrentaron desde el primer día. El mayor conflicto surgió con la escena de la iglesia, considerada el alma de la película. Duvall quería filmar a las 5 de la mañana, en el amanecer azul grisáceo de Texas, pero Beresford insistió en esperar hasta la noche para obtener una luz más cálida. La discusión se prolongó hasta la medianoche. Finalmente, Duvall llamó silenciosamente a la segunda unidad y filmó la escena al amanecer del día siguiente, antes de que llegara Beresford. Cuando el director se enteró, se marchó furioso a su hotel. Irónicamente, esa escena rebelde fue elegida como la secuencia clave en el corte final. Variety escribió: «Fue el momento más verdadero, creado únicamente por Duvall». Después del rodaje, la tensión permaneció. Duvall exigió participar en la edición, por temor a que su escena quedara destruida, pero Universal se negó. En marzo de 1984, Gracias y Favores hizo historia. La pequeña película ganó 2 Oscar, incluido el de Mejor Actor para Robert Duvall. Esa noche, Duvall apareció con un sencillo traje, agradeció al guionista y al equipo, pero nunca mencionó a Bruce Beresford. La sala quedó en silencio. A la mañana siguiente, el Hollywood Reporter tituló: «Duvall, en los Oscar, ignora a su director». La prensa entró en un frenesí. Cuando se le preguntó al respecto, Beresford se limitó a decir: «Lo respeto, pero nunca podremos volver a trabajar juntos». Mientras tanto, Duvall optó por el silencio. Rechazó participar en programas de entrevistas después de la ceremonia y se quedó en su granja durante meses. Años más tarde, en Inside the Actors Studio, cuando le preguntaron sobre la película, Duvall solo dijo: «A veces tienes que elegir entre la lealtad al personaje o a otra persona. Yo elegí al personaje».
Y así, después de más de medio siglo bajo las deslumbrantes luces de Hollywood, Robert Duvall se mantuvo franco, firme y nunca transigió con la falsedad. Los conflictos, las heridas que relataba, no eran solo historias detrás de escena. Eran espejos que reflejaban el lado más oscuro de una industria que parecía impecable. Porque detrás de cada estatua de los Oscar, de cada sonrisa en la alfombra roja, siempre hubo batallas silenciosas. Batallas entre la fama, la lealtad y sobre todo la verdad. Duvall eligió la verdad, y aunque le costó amistades y oportunidades, le permitió construir una de las carreras más respetadas y auténticas de la historia del cine. ¿Y tú, Hussein, quién crees que entre todos estos nombres le hizo más daño a Robert Duvall? ¿O crees que su intransigencia fue el precio necesario para su genio? Deja un comentario a continuación para unirte a la discusión. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir el vídeo, para que no te pierdas otras historias sorprendentes del backstage de Hollywood que casi con toda seguridad nunca antes habías escuchado.